Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast donde vamos a conversar y que es experto en geopolítica, geoeconomía y también una faceta quizá menos conocida de cara a la opinión pública, pero en la que también es experto, historia del pensamiento económico. Óscar Vara, ¿qué tal? Hola, José Ramón, ¿qué tal? Buenos días, es un placer siempre tenerte por aquí y especialmente pues en fechas como las actuales donde puedes aportar aún más de lo que ya normalmente aportas. Ya veremos. Esperemos. Yo creo que sí, yo No creo que sí. anticipemos. Lo primero, ¿te esperabas la victoria de Trump? Sí, me lo esperaba y además, de hecho, hasta hice un vídeo diciendo que le veía avanzar muy rápido hacia la victoria. Pero también porque es cierto que cuando seguías la campaña de Donald Trump y de Kamala Harris, especialmente en YouTube, ahí ya ibas viendo cómo había una diferencia en cuanto a los candidatos muy importante. Ya si mirabas encuestas y modelos de predicción de sondeos demoscópicos, entonces la verdad es que era, no te voy a decir facilísimo, pero tener una expectativa de que iba a ganar era mucho más fácil. Y de manera resumida, luego iremos desgranando muchos aspectos, pero ¿crees que es una buena o una mala noticia que Trump haya derrotado a Harris? Depende de para quién. Es decir, y depende también en qué tipo en qué ámbito. Yo creo que para los Estados Unidos no es una mala noticia. O sea, es cierto que Donald Trump es un personaje extraordinariamente polémico y que todos tenemos nuestras prevenciones muy importantes respecto de cosas que puede hacer. Pero no creo que le vaya a sentar mal a la economía de Estados Unidos, por ejemplo. Por lo menos teniendo en cuenta que solamente va a estar 4 años. Para lo que es la geopolítica europea, podríamos decir en principio nos va a ir muy mal. Para la economía europea puede irnos muy mal. Pero por otra parte, también es cierto que yo creo que a Europa le hace falta un poco de realidad y por lo tanto de espabilar. Y desde ese punto de vista, ese mal se puede convertir en bien si es que se quiere. Si es que se quiere. Entonces, decir nos va a venir mal o bien es difícil. Depende, como te digo, de dónde y cómo. Luego te preguntaré por casos de relaciones exteriores de Estados Unidos bajo la administración Trump, pues que puedan ser especialmente relevantes, Europa, China, Oriente Medio, Hispanoamérica, etcétera. Pero por seguir un poco con este perfil de Trump, ¿no? Has dicho que es un personaje frente al que todos tenemos una cierta prevención, una cierta prudencia. ¿Cómo describirías en pocas palabras, o desde tu punto de vista, cómo describirías en pocas palabras a Trump? Eso es difícil porque Donald Trump se ha caracterizado por ser muy ambiguo. Pero, en fin, yo creo que todos tenemos una opinión sobre Donald Trump y creo que todos tenemos una opinión correcta, precisamente por eso. Es decir, Donald Trump, por un lado, es claramente un populista, es un personaje que ha ofrecido una serie de mensajes que eran muy atractivos para una gran parte de la población de Estados Unidos. Creo que es un conservador. Creo al mismo tiempo también que es un posibilista, en el sentido de que es un hombre de negocios y no lleva a la política de Estados Unidos un gran concepto teórico, una gran ideología que aplicar. Y por otra parte también creo que es un hombre autoritario. Y quizá, por ejemplo, los últimos nombramientos que ha hecho, bueno, los nombramientos, la cascada de nombramientos que ha hecho desde ayer, lo demuestran, ¿no? Entonces, eh, no creo que sea fácil contenerle en pocas palabras, ¿no? Pero desde luego yo creo que sí, los términos populista, conservador y posibilista creo que le cuadran bastante bien. ¿Pero crees que su figura es la misma? ¿Es el mismo el Trump de 2016, el de 2020 y el de 2024? Porque en el personaje también ha habido una evolución, yo creo, bastante marcada. El de 2016 era el típico perfil populista, de hecho tenía como número 2 o asesor áulico a Steve Bannon, que de momento parece que no está por allí. En 2020 tuvimos el Trump, que algunos podrían llamar incluso golpista, y en 2024 ha tenido un perfil, yo creo que no tan distinto del que podrían haber tenido tradicionalmente otros candidatos republicanos, con ciertas salidas de tono, pero bueno, nada verdaderamente excepcional respecto a lo que vimos en ocasiones anteriores. ¿Tú crees que se ha producido esta evolución o sigue siendo el mismo? Bueno, él lo explicó en el podcast de Joe Rogan, lo explicó además yo creo que muy adecuadamente.
él se da cuenta de qué es el negocio de la política estando en la política, porque cuando llega es claramente un outsider que no sabe manejarse ni siquiera en los registros de Washington. Y eso él reconoce que le sorprende, le produce muchas decepciones y también alguna alegría, pero entiende que es una restricción para los deseos de cambio del país que él va a promover. Desde ese punto de vista de los deseos de cambio del país, no creo que haya cambiado de forma esencial. Quiero decir, los temas que le preocupaban son los temas que le preocupan, y la forma de ser de él creo que no ha cambiado. Lo que se encuentra es que en el primer mandato se obligó a sí mismo a una serie de restricciones que no le convencieron. Y entonces nos encontramos con que el Donald Trump de ahora, que quizá es mucho más hábil en términos políticos, en la campaña desde luego ha sido una campaña muy hábil en el sentido de humanizar a Donald Trump y de desactivar los mensajes maximalistas de que es un fascista, que es Hitler, etcétera, etcétera. Ese Donald Trump, sin embargo, ahora está mucho más convencido de que puede dominar toda la escena y que por lo tanto puede llevar a cabo un proyecto personal de manera más efectiva. Y en ese sentido es en el sentido de que digo que no ha cambiado. Y en el sentido en el que digo que ha cambiado. O sea, la experiencia yo creo que le ha enseñado a cómo poder manejar mejor y de forma más completa el poder. Entonces, antes decías que es un personaje que tiene incluso tintes autoritarios, que ahora se ha vuelto más hábil a la hora de manejar el poder, que por tanto va a poder desplegar un proyecto o va a intentar desplegar un proyecto personal o personalista de la política. ¿Tú crees que Trump supone un riesgo para la democracia estadounidense, como han dicho muchos, incluso el reciente premio Nobel de Aaron Acemoglu? Él ha escrito un artículo apoyando a Kamala Harris en su momento, diciendo que no podía votar al margen de que aunque fuera otro republicano tampoco lo hubiese votado, pero que en el caso de Trump sí le preocupaba, no en el muy corto plazo, pero sí la influencia que en el largo plazo podía tener a la hora de deteriorar la calidad de las instituciones estadounidenses. Y recordemos que a Acemoglu le han dado el Nobel precisamente por el estudio de la influencia de las instituciones en la economía. Pues lamentablemente pienso que sí, ¿sabe? Pero pienso que sí porque en este tipo de políticos que tienen una visión muy personal de qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, y que además siempre requiere su liderazgo y su presencia en todo tipo de decisiones, también existe la molestia con los contrapesos, con las instituciones que protegen las libertades de los ciudadanos y que limitan esa acción del gobierno. Y es que, bueno, también lo vimos en su primer mandato, cuando empezó a protestar por la política monetaria de Powell. Lo que estaba señalando es que, oye, me están poniendo límites para que mi proyecto superferolítico magnífico, que va a salvarnos a todos, pueda llevarse a cabo. Y está colocando a una serie de personajes, personajes en algunos casos de mucho fuste, pero en otros casos, bueno, sorpresas, que claramente van a ser correas de transmisión de esos deseos. Entonces, desde ese punto de vista, ya veremos qué es lo que ocurre, pero a priori uno puede imaginar que efectivamente intentará retirar todo tipo de obstáculos para que sus proyectos se lleven a cabo. Y eso sí, eso es una reducción de la capacidad que tiene la democracia de defendernos, y por lo tanto es un deterioro de la democracia.